Vamos a entrar al tema de hoy, que tiene por título: Venga tu reino. Cuando tú escuchas esa palabra, automáticamente vamos a volver a Lucas capítulo 11, donde aparece esta preciosa oración. Así que yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Lucas capítulo 11. ¿Ya? Este capítulo es preciosísimo. Yo creo que Lucas es el que mejor explica este tema de la oración, la manera como los cristianos nos comunicamos espiritualmente con Dios. La dinámica de la oración es algo que cada uno de nosotros, ya por los años que tenemos en la fe, ya nosotros tenemos que entender esta dinámica y entender los principios de la oración y entender que la única forma de mantenernos vivos es a través de la oración. La oración, lo dije hace unos años atrás, no sé si te acuerdas, Oscar, cuando estuve hace años atrás, vinimos para un fin de semana especial, ¿se acuerdan? Fue en West Palm Beach. ¿Cómo le llamamos? La cumbre de oración. Y la oración, pues ustedes saben que es el aliento del alma. El aliento del alma, como es el hálito, es el aire que el alma tiene para poder seguir viviendo. La persona que no tiene ¿cómo les puedo decir? Este hábito, o más que hábito, este principio en su vida, es una persona que espiritualmente va a morir. No hay forma de seguir viviendo. Es como cuando tú te tiras al agua y te hundes en el agua, en el mar, y te estás ahogando y te falta el aire y ya no puedes, estás en el agua, no puedes respirar, y de repente das tu último glup y a fondo. Yo me salvé 7 veces de ahogarme en el mar. Dice que los gatos tienen 7 vidas, ¿no? 7. ¿Ustedes saben lo que significa cuando te falta el aire y estás ahí en el fondo revolcándote porque la ola te tiró y no puedes salir? Eso es terrible, cuando te falta el aire. Si tú dejas de respirar por 1 minuto y algo, tú te vas a sentir que ya no puedes más y vas a tener que... Pues para la vida cristiana, para el cristiano, la oración es el aliento, es el aire que necesita tu vida espiritual para vivir. El que no respira oración, como hijo de Dios, está, como dicen coloquialmente, frito. Y dentro de los principios de la oración, quiero decirles una cosa, que sí es muy lindo el poder estar en un ambiente donde todos podemos orar, y la oración colectiva es buena, pero no es esencial. La oración colectiva es buena, pero no es esencial. La única oración que es esencial, básica, contundente, de vida o muerte, es la oración personal. Ese principio lo tenemos que tener claro los cristianos. Y cuando yo entiendo lo que significa la oración personal, tengo que entender que la oración personal se da en un nivel que es el nivel espiritual, consciente, intencional, pero espiritual. Y hay todo un mecanismo que se fusiona dentro de la oración personal. En el nivel espiritual hay todo un mecanismo que tiene que ver específicamente con a ver cómo puedo usar la palabra para que sea clara, con una decisión racional que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con el creer, que tiene que ver con el aceptar racionalmente, por una decisión personal, que Dios es real, que Él existe tal como la palabra de Dios lo presenta.
Entonces, dentro de esta estructura, entonces la oración personal, que es básica, que es esencial, que entiende los componentes como principios dentro del corazón, tiene íntimamente que ver con esa decisión de creer que Dios es real. Y que al ser real, Dios tiene como objetivo volver a habitar en nuestra mente como lo que Él es. Dios habita en nuestra mente como lo que Él es, como Dios. Entonces, cuando yo entiendo que esto es así, yo puedo, mi vida de oración, mi vida de comunión, mi vida de, como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Mi vida de oración se convierte ya no en un protocolo, ya no en una acción circunstancial, sino que se convierte en mi propia esencia. En mi propia esencia. De tal manera que mi comunión con Dios, mi hablar con Dios, ya no depende de protocolos, de momentos, de ceremonias. Mi hablar con Dios es una constante dentro de mí. Y cuando yo digo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando yo digo, venga a nosotros tu reino, yo ya no estoy pensando en que ese reino tiene que venir, sino que ese reino ya está en mi corazón. Y eso lo sabemos antes de que el mismo Jesús nos enseñe a orar. Lo sabemos mucho antes de que el mismo maestro responda a la pregunta, Señor, enséñanos a orar como oró Juan con sus discípulos. ¿Por qué? Porque el mismo Juan el Bautista nos dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, no estamos hablando, sí, puedes aplicarlo al venga tu reino de su segunda venida. Pero el reino al que se refiere la oración no es el de la segunda venida. Es el reino que el mismo Juan el Bautista nos indica que ya está aquí. En otras palabras, ese reino está personificado en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, en mi oración, cuando yo he entendido que la esencia de la oración, más que comunitaria, que no está mal, colectiva, que no está mal, tiene que ver con mi relación con ese Dios que ha ocupado el lugar que le corresponde en mi cerebro. Entonces, cuando yo entiendo que ese Dios está personificado en la persona de Jesucristo, que Cristo es real, que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti, entonces mi comunión supera la etapa colectiva, supera la etapa del protocolo, supera la etapa de la ceremonia y se convierte en una relación simple, natural y sencilla de una conversación constante y diaria con Jesús. Con Jesús.
Todos tenemos una voz interior. Hoy los psicólogos, los psiquiatras hablan mucho acerca de la voz interior. Nosotros solemos hablar con nosotros mismos. Ustedes hablan con ustedes mismos. No tenemos una voz interior. Somos nosotros mismos, pero a veces nos hablamos a nosotros mismos. Vamos, Homero. Vamos, levántate, papá, levántate. Tú tienes fuerza. Vamos, Homero, te caíste, levántate. Homero, despiértate. Muchacho, tienes que trabajar, hay mucho que hacer. No puedes seguir en la cama, despierta. ¿Quién te está hablando? Yo me estoy hablando a mí mismo. Lamentablemente nuestra actitud para la vida, muchos tienen una voz interior, lamentablemente, que los destruye, los acaba por dentro. Muchas veces las personas con su voz interior tienen una actitud que se nota en el medio ambiente en el que vivimos al relacionarnos con la gente. Esa voz interior, simplemente esa voz interior se trasluce hacia los demás y toma el nombre de actitud. La actitud que tú tengas hacia la vida es porque tu voz interior está o sana o dañada. Los que hemos vivido conflictos, situaciones en el pasado, con hijos, con familia, los que hemos tenido conflictos y luchas en nuestros hogares, padres que no fueron responsables, valores que no fueron transmitidos, muchos tenemos conflictos con tener una mala actitud hacia la vida, porque interiormente nos hablamos y nos decimos que somos buenos para nada, que somos fracasados, que no merecemos tal o cual cosa, o tenemos sentimientos de culpa falsos que otro nos puso, pero sentimos que nuestra culpa, por mi culpa, y tú eres así, tú eres asá, y esa es la actitud que tenemos hacia la vida. La actitud puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutral. Y entonces los psiquiatras y los psicólogos hoy dicen, tenemos nosotros que cambiar nuestra voz interior. Y hablan mucho de la voz interior, de la voz interior, de la voz interior. Y tú te vas a dar cuenta que la tienes. Esto no es nada, ¿cómo se llama? Oculto a nosotros. En este momento yo me callo. Y ya tu voz interior te está hablando. Ya tú estás pensando, mire, ese pastor es narigón. Mira acá, esos pómulos salientes. Este es peruano, ¿no? Ya tú estás hablando. Mira qué zapatos, no combinan los zapatos con te estás hablando. Voz interior. Nadie conoce tu voz interior. Y entonces los psicólogos dicen, los psiquiatras dicen, tú tienes que usar tu voz interior para cambiar tu actitud. Yo te voy a decir una cosa. Yo antes hablaba mucho conmigo mismo. Me autocriticaba. Y es bueno. A veces es bueno que tú te dediques a hablar contigo mismo, a hacerte un autoanálisis. ¿Correcto? Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú entiendes la oración, cuando la entiendes de verdad, tú aprendes a hablar menos contigo mismo para hablar más con Jesús. En parte estoy de acuerdo con los psiquiatras y psicólogos, que nuestra actitud para la vida tiene que ver con esa voz interior que puede sanar. El que la puede sanar es Jesús. Porque dice que la actitud está formada por valores, por principios y por experiencias de la vida. Y por eso reaccionamos como reaccionamos ante cualquier tipo de situación, circunstancia o persona. Porque vieron ustedes que hay personas que tú no tragas, que son como una piedra en el zapato, que tú quisieras que la parte un rayo o desaparezca del mapa. ¿Sabes qué es eso? Es tu voz interior. Tu voz interior que no está rendida a Jesús. Tu voz interior con la que tú te has ejercitado a hablarte a ti mismo, tus odios, tus fracasos, tus propias situaciones, tus complejos. Mira qué feo que soy. Te miras al espejo, yo me miro al espejo con cara de cholo, inca, pachacute, sincherroca, yo que yupanqui, Machu Picchu. Y entonces hasta en eso nos acomplejamos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es tan egoísta que nuestra voz interior, en nuestro propio egoísmo, nos daña. ¿Y qué tal
la salud psicoespiritual que Jesús te da cuando en vez de que tu voz interior te hable, dejes que esa voz interior hable con Jesús. Entonces, cuando la voz tuya, en vez de hablarte, dediques tiempo diariamente, desde que te levantas hasta que te acuestas, hasta cuando duermes, en un momento en que te doblas porque cambias de posición y te despiertas, ¿a dónde va tu mente? ¿Vuelve tu voz interior a hablar contigo y a machacarte cosas? ¿O automáticamente, en vez de hablarte a ti mismo, hablas con Jesús? Tú puedes vivir, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, miren, hasta lo literal, hasta lo esencial, la gestión de sus emociones, el contacto con las personas, aún lo que vivo en la carne, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, todo lo que él aprendió de Jesús, lo aprendió no solamente porque lo escuchó de los apóstoles, sino porque él tenía una relación íntima, personal. Por eso era proactivo, por eso amaba la misión, por eso evangelizaba. ¡Ay de mí si yo no predico qué! El evangelio. Entonces a Pablo no había que convencerlo, no había que darle cursos, no había que hacer todo un programa, no había que ser intencional. Él sabía perfectamente dónde estaba su tesoro y dónde estaba su corazón. Cuando dice corazón la Biblia no se refiere a esto, se refiere a esto. ¿Dónde estaba anclado Pablo? Pablo tenía una relación personal con Jesús. Tú no vas a ver a Pablo y Pablo se levantaba a las 3 de la mañana para orar. Y Pablo oraba a la tardecita. Tú no vas a ver a Pablo en esa posición. Pablo oraba, hablaba, conversaba, dialogaba con Cristo all the time. Do you understand me? Esa es la oración esencial. ¿Vamos a hablar juntos? Sí. ¿Vamos a interceder unos por otros? Sí. ¿Vamos a aprovechar la oración colectiva? Sí. Pero lo más esencial es cuando decimos, venga tu reino. Estamos diciendo que ese reino se estableció en nuestra mente y se ha quedado allí para siempre. Si ese reino no se establece en nuestra mente, difícilmente podremos gozar del reino venidero. En el tiempo del reino de la gracia, crecemos en una relación interpersonal con Jesús mientras preparamos nuestra vida para el reino de la gloria. Aquí es el tiempo. Y por eso Dios puso en tu mente razón, conciencia, voluntad, sentimientos, pensamientos, para que sobre todo eso, en una plataforma llamada adoración, comunión, Jesús, todos tus sentimientos, pensamientos, razón, conciencia y voluntad tengan una base sólida para poder vivir tu vida cristiana. Si tú entendiste esto, entonces cuando leímos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, al reino al que Jesús se refiere es a Él mismo. Juan predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos dice, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será ¿qué? Añadido. Entonces, vivir la oración de esta manera es lo que más nos conviene. Ahora, ¿vamos a hacer vigilias? Sí. ¿Vamos a hacer ayuno? Sí. Todo eso ayuda. Pero una persona que tiene a Cristo en el corazón y habla con Él todos los días, a cada instante, y es amigo de Jesús, todo lo exterior ayuda, pero la oración personal es la base del triunfo de la vida cristiana. El reino de Dios debe habitar en ti antes de que recibamos el reino de la gloria. Por eso, nuestra lección para hoy nos hablaba de este título precioso: que venga tu reino. Y déjenme terminar solamente con esta ilustración y ya termino mi reflexión. Saben, me gusta mucho cuando Lucas presenta la parabolita que acompaña a la oración que Jesús enseñó. Porque aquí se suma un principio adicional, y con esto voy a cerrar, con relación a la oración. Un principio adicional. Y el principio es que ¿dónde te ubicas cuando oras? Y es tan simple esta parábola que él presenta hablándonos de la oración. Y con esto cierro. Déjenme mostrarles. Está en el verso 5 de Lucas capítulo 11. Dice: les dijo también Jesús: si alguno acude a su amigo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y responde el dueño de la casa desde adentro, dice: oye, no me molestes, pues, hermano. A lo peruano estoy diciendo eso, no me molestes. Amigo, préstame panes. Y el padre que está en la casa le dice: oye, ¿qué le dice? No me molestes. ¿Qué dice ahora? La puerta ya está cerrada. Número 1, la puerta ya está cerrada. Y ahora subrayen esta frase: y mis niños están conmigo en cama o en la cama. ¿Quiénes están conmigo? Mis niños. ¿Quién está tocando la puerta? ¿Su niño? ¿Quién está tocando la puerta? Su amigo. ¿Cómo titula el amigo y no? Oportuno. Oye, dame. ¿Y qué le responde el padre? No me molestes. ¿Por qué? ¿Por qué? La puerta ya está cerrada. ¿Y quiénes están conmigo? Mis niños. Y ahora miren lo que dice: no puedo levantarme a darte. Les digo que aunque no se levante a darle, por ser su amigo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesita. Amigo, 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 amigo. Yo siempre
me he imaginado, no como el amigo. Yo siempre en mi relación con el Señor soy el hijito que está con papá. ¿Dónde? En casa. En casa. Esto nos puede hacer reflexionar. Esto nos puede hacer reflexionar. Porque si eres el hijo que está en casa, no necesita gritar. ¿O sí? ¿Tú necesitas gritar un favor de tu padre? No, ¿verdad? Si eres el hijo, con un solo susurro de lo que tú necesitas, tu papá se va a levantar para suplir tu necesidad. Y Dios es tan bueno que hasta inclusive a los que son amigos, los que no tienen una relación de padre a hijo, Él también les da, porque Él es bueno. Pero yo no soy el amigo. ¿Yo qué soy? El hijo. Y a mí me ha gustado siempre ubicarme dentro de casa. No necesito gritarle a papá. No necesito a un susurro de mi comunión básica, esencial, mental con mi Padre, con mi Jesús. Él suple mi necesidad. Yo dormía siempre, antes cuando era más joven, no roncaba tanto, era como un avión recién construido. Y ahora a los tantos años Susi me dice: oye, roncas, Homerito. Yo digo, no me doy cuenta. Pero cuando éramos joven nacieron nuestros hijitos. Y uno de mis hijitos, Víctor, recién habrá tenido su añito y medio, 2 años. Él a veces a la noche se despertaba porque quería tomar agua. Entonces él solito se bajaba de su cunita. Y yo imagino roncando, bueno. Y de repente sentía como un airecito por aquí. Se venía Víctor, que ahora es pastor allá en San Francisco, es una de nuestras iglesias. Se venía Víctor chiquito. Venía hasta mi oído. ¿Y saben lo que me decía? Me decía: papito. Ese es el aire que yo sentía. Papito. Papito. Yo despertaba y me miraba y me decía: tengo sed, tengo sed. ¿Tú crees que yo agarraba a mi hijo de acá de la sola vez? Oye, ¿qué has venido a despertarme sin vergüenza? ¿Tú crees que yo hacía una cosa así? Jamás. Agarraba a mi muchacho, pero mi cochito, venga por acá. Lo levantaba y me iba a la cocina para darle de beber. Cuando tú caminas con Cristo, cuando Jesús es tu amigo, all the time, un susurro basta para que Jesús supla tu necesidad. Mi consejo: venga a tu reino, significa que tú tienes a Cristo. Entonces, no hables tanto contigo, habla con Él, porque la actitud para la vida te va a cambiar totalmente. Si tú estás permanentemente hablando con Jesús, ¿sabes cómo vas a tratar a tu esposa? Si tú estás permanentemente hablando con Jesús, ¿sabes cómo vas a tratar a tus compañeros de trabajo? Si tú estás hablando permanentemente con Jesús, ¿sabes cómo vas a tratar la tentación? Si tú estás hablando permanentemente con Jesús, ¿sabes cómo será tu carácter? Gálatas 5:22 dice: te llenarás de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio.
serás una bendición para ti, para tu iglesia, para la sociedad, y estarás esperando el reino de Dios, el reino de la gloria, porque estás inmerso, viviendo en el reino de la gracia. Que venga, Señor, si es así, que venga, Señor, tu reino ahora. Tómame y haz de mí un hijo. Por eso el Padre Nuestro no empieza diciendo amigo nuestro, sino que Padre Nuestro. Si Él es tu Padre, llama a casa, habla con Él todo el tiempo. Padre amado, gracias por este momento precioso en tu presencia junto a mis hermanos amados. Gracias porque tu palabra es clara, y gracias porque tú nos enseñas que tu reino ya está aquí en nuestro corazón. Jesús, tú lo eres todo para nosotros. Señor, somos tus hijos y estamos aquí para honrarte, para que tú nos utilices y para vivir una vida de comunión contigo que no pare, que sea siempre constante, cada día. Gracias por todo. Bendice a tu pueblo y nuestra preparación para cumplir con la misión también. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.